se me traba la imagen. No sé, a ver. Ahí está. Bueno, cuando quieras, Ariel. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí, estamos grabando la actividad, estamos transmitiendo por Facebook. Ante todo, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias por una nueva actividad en la que te convocamos y como siempre accedes gustoso desde aquella actividad donde te reencontraste con el club, ¿no? Así que, bueno, solamente voy a, si les parece, esto es la presentación de un libro, enmarcar la actividad, por un lado, en los 80 años de nuestra institución. El club fue el Centro Cultural Israelita I.L. Pérez, Isaac León Pérez, de Lanús, fue fundado el 1 de mayo de 1940. Es decir, este es el año de nuestro 80 aniversario. Pedro Saborido transitó las instalaciones del Pérez en su adolescencia y su juventud y luego se reencontró con nosotros y nosotras hace unos años. Así que todo lo que yo diga del libro no es neutral, tiene un contenido absolutamente afectivo y militante, porque soy un activista, un militante de esta institución. Como para que sepan mi punto de vista. Además, después, muy atrás de todo eso, de pertenecer al Pérez, además soy antropólogo, docente y trabajador del Estado. Pero bueno, solamente esos son pequeños detalles. Como antropólogo estoy realmente gozoso de este libro porque hay antropólogos y antropólogas por todos lados en este libro, lo cual me parece maravilloso. Pero bueno, más allá de eso, enmarcar también la actividad en el impulso que le estamos dando a la biblioteca del club, que es una biblioteca histórica, tan histórica como nuestra institución. Hoy no puede estar con nosotros la bibliotecaria, quien está a cargo de todo este proyecto, pero de todas maneras se marca y pueden visitar la página de Facebook de la biblioteca. Bueno, a ver, decía que mi mirada no es neutral, quiero subrayar la generosidad de Pedro en volver al club y proponer él actividades que pudimos viabilizar, actividades chiquitas, medianas, grandes, de debate político, y bueno, la verdad que esta actividad se enmarca en ese proceso, y así que estamos muy agradecidos y agradecidas que estamos en el club. Y también una de las actividades, de los proyectos en los que colaboró fue justamente la convocatoria a que todos y todas manden fotos y videos en el club, en el Pérez, a 80 años, cuando celebramos los 80 años el 1 de mayo, y lo hizo nada más ni nada menos que poniéndole su voz al mural de I.L. Pérez que está entrando al club. Así que bueno, es algo también significativo que queríamos subrayar en esta actividad. Después, pasando al libro, que acá me acompaña, ¿qué podemos encontrar en el libro? Bueno, seguramente muchos y muchas de ustedes lo estarán leyendo, lo habrán leído, o la idea es que lo lean después de esta actividad, de estimularlos a eso. Y obviamente lo más obvio es un abordaje sobre el conurbano. Y creo que parte de una idea más general y más genérica del conurbano que nos lleva directamente al conurbano bonaerense, pero que sus personajes, sus colectivos y colectividades, sus manifestaciones populares, sus pintadas, sus negocios, también van transitando y complejizando esa idea del conurbano. Y van mostrando de alguna manera el lado B del conurbano, que son esas imágenes que tal vez, y esos lugares que nos ponen un poco cerca de lo capitalino, de lo porteño, o de lo capitalino en términos globales, ¿no? Entonces nos encontramos con Starbucks, Café Martínez, McDonald's, y eso también es problematizado desde el humor por Pedro. Y pensaba, ¿no? ¿Dónde metemos a los supermercados chinos? Bueno, tal vez podemos preguntarle a Pedro, ¿dónde metemos? ¿En qué categoría socioantropológica? ¿Cómo pensar este fenómeno de los supermercados chinos? Uno dice, voy al chino. Bueno, por eso hay que leer el libro o preguntarle a Pedro hoy. Y porque tira bastantes pistas. Así que bueno,
este libro, a mi entender, tiene un tratamiento muy bueno, brillante, de este lado B, y de nuestro lado B también más interno, ¿no? Como habitantes del conurbano bonaerense o de los conurbanos del país, porque quienes transitan del conurbano a la capital o quienes se mudan por un tiempo más o menos prolongado o de alguna manera idealizamos el conurbano. Y esa también es una pequeña contradicción en la que bucea Pedro en estos relatos. La verdad que, a ver, además de todo eso, además del humor, hay mucha data, hay mucha información, mucha investigación, mucho sacar de un montón de lugares, que estaría bueno, podemos preguntarle un poco de dónde, cómo es su metodología de laburo, si se maneja, pareciera como que se maneja con informantes y que él mismo pisa el conurbano, obviamente, obviamente Pedro vos pisás el conurbano, pero hay toda una metodología ahí detrás que la verdad a mí me recontra intriga y creo que nos intriga a muchos y muchas. Hay en todos los relatos una gran capacidad de transposición de ideas de la teoría social, de las ciencias sociales, que pueden ser muy complejas o no, pero que están traspuestas a relatos muy simples, muy asequibles y que también resultan en una gran capacidad pedagógica, ¿no? A mí cuando lo estuve leyendo me pasó eso, sentir que es un gran material de difusión, de cosas que también estuvimos charlando en algunas actividades en el club, ¿no? Cómo comunicar, cómo convencer al que te tira por la cabeza un titular de algún medio hegemónico, de algún medio basura de todos los días. Y también tiene esa vocación de alguna manera, se interna un poco, se interna bastante en esta dicotomía heredada de civilización y barbarie, la trabaja bastante y la trabaja desde, bueno, un punto de vista que obviamente compartimos ideológicamente y la verdad me parece que tiene un enorme tratamiento de eso. Y bueno, y en suma ofrece una mirada de la diversidad también del conurbano, no solo de los conurbanos, sino de lo diverso que es que somos los habitantes del conurbano. Hay ahí un relato muy significativo de esto, de un simulador que hacen los chinos para poder entrenarse, para después venir a poner un supermercado. Bueno, esos relatos maravillosos. Y por lo tanto, es como un tránsito de una especie de fenomenología del conurbano, un abordaje sociológico del conurbano a través del humor, pero también de lo conurbano, ¿no? Lo conurbano tal vez como adjetivo para poder pensar otras cosas, otros procesos sociales. Así que bueno, creo que también este libro, en suma y por los debates que atraviesa, también de alguna manera es un libro recomendable para formación política, formación histórica. Y así que bueno, básicamente ese es el comentario que puedo hacer y espero bueno, quienes no lo leyeron lo lean y obviamente, bueno, pasarle la palabra, la posta a Pedro. No los quiero aburrir más con estas reflexiones. Y que a lo mejor, lo más interesante me parece, es que Pedro un poco se burla de la intelectualidad impostada, de nuestras categorías, y me parece que en esa burla hay un laburo enorme, también muy, muy pedagógico y muy valioso. Así que bueno, presentar entonces a Pedro Saborido, no hace falta tampoco presentación, y bueno, las dejo con él. Bueno, muchas gracias. Sería bueno ir medio, me siento más como en casa. Podríamos hacer más preguntas, más que ponerme a hablar. Eh, pero si me gustó un poco, hoy hablaba, le mandaba un mensajito a Gaby Royman, eh,
que le había gustado el libro, le dije para mí había sido importante, y dice, nos vemos en el kinder, que era ahora, ¿no? Y también digo esto porque también por ahí está Edgardo Cavier, que es un psicólogo, amigo mío, realizador también cinematográfico, que colgó ahora su serie Guita Fácil, la recomiendo en Cinear, ¿sí? Después pasemos el chivo, Cavier. Y siempre hablábamos de empezar con una verdad las charlas, siempre decimos, bueno, empecemos con algo que sea de verdad, una conversación. Apenas vos dijiste lo de los supermercados chinos, y puede ser la primera relación que uno tiene concreta con China, yo pensé enseguida en el Pérez. Digo que también era como la primera relación que uno podía tener con los judíos, podía ser una puerta a los judíos, ¿no? La puerta, un supermercado chino, porque es tan exótico. Para mucha gente debe ser exótico, viste, un club de judíos y comunistas encima, también puede ser algo exótico. Y digo, entonces esas culturas que se van superponiendo en el conurbano. Hoy tuve que ir a una escribanía en Banfield y pensaba también que había un par de cuadras que parecían inglesas. Y de pronto, cuando pasamos por una determinada parte de Lanús de vuelta, por adentro, por una paralela a Sarmiento, vi una serie de casas, de galpones con casas arriba, y si uno hace así y miraba, porque ese fue el efecto, me di cuenta que eran como también otra superposición de culturas, porque abajo era un taller y arriba había un chalet californiano casi, y era una serie de 3 o 4 galpones con casas con chalet arriba. Entonces parecían como dos conurbanos, o sea, como un barrio residencial que estaba a 4 metros por arriba de un barrio fabril. Todas esas cosas son las que para mí son el conurbano. Ahora que uno lo puede mirar un poco más de lejos, porque es más grande, porque vivo en la capital y porque me pongo a laburar un libro a partir de observar algo. Pero todo eso era lo natural en lo que crecí. Y cuando quise hacer el libro, que salió de una propuesta de la editorial a partir de una charla, yo estaba hablando en una charla acerca de los italianos en el conurbano, que hay un cuento que habla de eso, entonces estaba contando que yo cuando era chico había ido a jugar a la casa de Angelita Petrucciela, que era una compañera del colegio, y el papá tenía un corralón de materiales, y entonces le comentó a mi papá el orgullo que tenía, porque el tipo había embaldosado todo el fondo de la casa, era como si te dijera 8 por 30 metros, todo baldosas, ¿no? Y el tipo lo único que le decía a mi papá es, mirá Pedro, no se ensucia más. El tipo estaba contento con eso, con que no iba a haber más yuyo, no había más mosquitos, no había más nada, no había naturaleza. Entonces siempre pensé en esta idea de, viste, los tanos que mi tío Loiano también, viste, se iban casando los hijos, le iban haciendo una casa arriba de la otra, y llegó en un momento que había una ventana de su dormitorio, daba a otra habitación en la casa de mi tío. Yo dije, ¿por qué esto? ¿Por qué una escalera que aparecía en medio de la cocina? Una especie de cosa media Escher, ¿viste? Donde puertas que daban a ningún lado, patios mínimos. Pero todo eso lo pude empezar a ver a partir de recordarlo, porque vos me decías los informantes, y mis informantes, o la gente que estudio, son las conversaciones que voy teniendo con la gente, las conversaciones que puedo tener, o leyendo algo de Leo Torresi, o con Pablo Wentrow, que nos ponemos a hablar de conurbano, y a veces me pasaba unas fotitos, y todo eso va siendo el material de estudio. Este libro fue raro para mí, y por eso me gusta presentarlo acá, porque yo quise... está pasando un auto en el conurbano, ¿no? Así. Nos están hackeando. Ahí está, gracias. Esto es como estar en el conurbano y que pase un Ford Escort escuchando música al palo, ¿no? Así. No. Bueno. Entonces, lo que les decía,
yo pensaba escribir este libro y digo, bueno, voy a empezar a recorrer el conurbano por una cosa que me había enseñado Miguel Rep, que él cuando hacía los barrios de Rep, los barrios, él iba de recorrida para dibujar. Yo digo, bueno, voy a salir a mirar y a preguntar y a hablar, qué sé yo. Entonces, lo primero lo que siempre me pasaba era que yo le quería preguntar a alguien de Lanús sobre el conurbano y el mismo tipo que vivía en el centro de Lanús me decía, sí, yo te tengo que llevar a Chingolo porque ahí es el verdadero conurbano. Y yo, ¿por qué el conurbano verdadero es el que está el más pobre? Porque el de acá no. Porque si un tipo va a una reunión de consorcio, come sushi, como digo en el libro, vive en Caballito automáticamente o vive en Lanús. En Lanús también hay reuniones de consorcio. ¿Por qué siempre el conurbano es el otro? ¿No? Siempre es el conurbano profundo, el conurbano que vos no conocés, el conurbano de la matanza. Y ahí entonces me decidí a escribir mi propio conurbano por dos razones. Una porque me di cuenta que era inabarcable y la otra porque vino la pandemia y yo no podía salir a recorrer el conurbano. Más, tenía muchas dudas de escribir el libro del conurbano porque no sabía si a esta altura íbamos a estar viviendo una tragedia tremenda en el conurbano, que la estamos viviendo, nadie la niega, pero no en el tamaño en que algunos veces pensábamos, ¿no? Coronavirus más saqueos de supermercados, destrucción total, y muchas veces lo que hablábamos con Gaby Roisman, che, guarda, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a comer la gente? Más allá de que Paula le llevaba comida al colegio, ahí me comentaban esas cosas. Entonces, en ese momento me di cuenta que tenía que escribir el conurbano que ya tenía en la cabeza, ¿no? El que supuestamente iba a... ahí se coló Beatriz Arlo, sí. Que quiero decir, me tuve que poner a escribir el conurbano que ya tenía. Y ahí entonces se me puso más autobiográfico el libro. Empezó a aparecer más escenas. Ya abandoné la idea de que todo suceda por todo el conurbano por una cuestión demagógica, que haya escenas en Castelar. No, pasó a ser todo, pasó a ocurrir en Lanús, Banfield, Lomas, Avellaneda, Quilmes, digamos, las zonas más donde estuve yo. De hecho, y eso sé que iba a pasar. Hoy un tipo de San Andrés se me quejó de que yo había nombrado a Villa Ballester, o al revés, que nombré San Andrés y no Villa Ballester en el cuento con Urbadelia, que es el cuento que habla de todas las cosas raras que uno ve en el conurbano, de las que siempre, y Escalada también, por supuesto, ahí está. Siempre aparece la idea de que el tipo del conurbano necesita ser nombrado. Necesita que diga, vos decís Lanús Banfield y uno aparece y dice, ¿y Escalada? Y bueno, Lanús Banfield, Escalada. ¿Y Valentín Alsina? Bueno, Lanús Banfield, Escalada y Valentín Alsina. ¿Qué pasa con Montechingolo? Mirá que Montechingolo tenemos aguante, ¿no? Y todos empiezan a reclamar por ser nombrados. Y en un momento, cuando los nombraste a todos, empiezan ya las partes más chicas, bueno, Villa Industriales, que hoy uno decía Villa Constructora, decía uno no es Villa Constructora, yo digo, no existe Villa Constructora, que es Villa Industriales. Sí, empezó a hablar de que está lleno de italianos, Villa Industriales, que están ahí al costado, enseguida está Caraza. Pero todo esto ocurre, y quiero reflejarlo en el libro. Eso ahí, por supuesto, ahí donde dice altavoz, lo apretamos. Entonces, todo esto lo que voy viendo en el libro, en realidad, después me empezó a agarrar miedo porque empezaban a aparecer muchas cosas que vi de chico y que vi de pendejo y que entonces se me ponía sentimental el libro. Y si había algo que yo no quería era ponerme sentimental con el conurbano. Primero porque creo que hay algo en cuanto a la romantización de la pobreza y la carencia, ¿sí? O de los servicios, el conurbano también es un quilombo. Hoy tardamos una hora por Pavón, desde Banfield hasta el puente Herli. Entonces, yo tampoco quería caer en eso, pero a su vez entendí, terminando el libro, que no había manera de poder negar
y suponer que todo eso era una imposibilidad para vivir feliz. Digo, el orgullo del conurbano para mí es como una contradicción, ¿no? Por un lado es necesario para crearse esa autoestima, por eso preguntan y escalada, pero a veces no encuentro en base a qué. ¿Sí? Me parece que es la pura supervivencia, la pura idea de tener que sobrevivir y de darse como un motivo de existencia. Es como el tenemos aguante y el como es un sentimiento que no puedo explicar. Eso es siempre una contradicción que tengo, como puedo tenerla con el peronismo o como ser hincha de Racing. Digo, si a veces alcanza simplemente el orgullo por el orgullo en sí, pero me parece que a veces cuando se apelan a esos orgullos es porque la demostración de que no hay mucho de que sentirse orgulloso, ¿no? Y hace poco Ariel me mostraba, últimamente Ariel está enojado con el conurbano, yo sé que está enojado con el conurbano. Ya, sí, una vez me mandaste, mirá acá la poca onda que le ponen, la nuce gorila y todas esas cosas, me Y dijiste. bueno, algo así. Bueno, claro, bueno, pero en todos lados. Hoy, a ver, hay algo en el conurbano que se reproduce, que son como culturas que se entrelazan. Yo fui a una escribanía en Banfield, ¿no? Entonces, entro a la escribanía que me llevó Cherco. Ya, primer alerta. ¿No? Me lleva Cherco a una escribanía. Entro, cuadro de Pugliese. Dije, ya está, listo, comunista. Veo así otro de Berni. Total, listo. Cerramos, escribanía comunista. Pero era una escribanía, era como cualquier escribanía, tenía muebles de escribanía, sonido de escribanía. La gente por ahí estaba más relajada, en jean, en remera, pero todo correspondía a una escribanía. Lo que flotaba en el aire era escribanía. Incluso sonido de gente que escribe a máquina, cosa que no se escucha en otro lado que en una escribanía. De la misma manera, esas culturas se van cruzando y se van mm, metabolizando con el resto del conurbano y entonces uno de pronto hace un recorte de un lugar y puede ser un pedazo de Villa Urquiza, y hace un recorte de otro y puede ser un pedazo de Londres, y hace un recorte de otro y puede ser Bolivia. Todos esos pequeños recortes de esas casas que ninguna son iguales, todas son distintas, y donde uno no terminó la casa porque lo que se ve en el conurbano es la casa manifiesta el estado de ánimo y el estado económico de la persona que vive ahí, ¿no? Entonces está sin terminar, el tipo le puso onda, qué sé yo, y le puso la balaustrada para que le dé algo medio palaciego, ¿no? Que parezca un balcón francés, y yo, pero después, no sé, pasó algo, no se vendieron más, la fábrica de Flota cerró porque pasó de moda, el tipo entró en decadencia y se empezó a cagar de hambre y dejó todo sin revocar y con todos los fierros asomando, pero la balaustrada o la bow window. Para mí eso, toda esa imposibilidad es una gran característica del conurbano, es como una fuerza de las ganas de que todo termine haciéndose, eh, pero no alcanza la regla y no alcanza lo económico. Entonces se hace lo que se puede. Y en ese hace lo que se puede es donde aparece también para colarse algo más de libertad, de una libertad que viene por la fatalidad. Digamos, no tengo guita para un garage o no tengo guita para una cochera, dejo el auto arriba, que es como una forma de tener más seguro el auto, ¿no? No lo dejo en la otra cuadra, no lo dejo afuera porque me lo van a chocar, lo subo a la vereda. Y en algunos casos recomiendo que vean la página de Walking Conurbano, donde hay gente que ya le hace techo a la cochera, mete el auto y le mete un techo ahí. O sea, se apropia de la vereda. La vereda en el conurbano es, ahí como explico en el libro, cada uno le hace de la altura que quiere, no es que hay una regla. Yo me di cuenta estando muy gordo, más de lo que estoy ahora, caminando por Herley con unas crocs que me hacía, 3 veces me golpeé las patas. Digo que estoy medio pelotudo, porque iba arrastrando los pies, fumaba mucho, entonces era como una cosa.
Y digo, claro, estoy acostumbrado a la capital, soy un tipo de la capital. O sea, acá no puedes arrastrar los pies porque te pega la punta contra alguien, hizo el escalón más alto y listo. ¿Por qué? Porque se inundó, lo hago más alto. Y otro lo hace más alto todavía. Y entonces llegas a un lugar y de pronto hay medio metro de altura y un auto a 45 grados porque el tipo lo deja así a 45 grados, entonces tenés que pasar en plano inclinado por ahí, digamos, todo el tiempo el conurbano te está proponiendo un inconveniente. La pelopincha a la vereda, dice Sergio, por supuesto. ¿A quién se le ocurre? Por ejemplo, en Almagro poner una pelopincha a la vereda. O en la calle Alvear poner una pelopincha en la vereda. A nadie. Pero el conurbano de pronto dice, mira, no tengo lugar. Entonces, entre quedar mal y ver si me viene Grindetti, que no va a venir, o Insaurralde a decirme algo, pongo la pelopincha en la vereda. Y hay una foto, si vuelvan a buscar, de un tipo que deja media pileta afuera, y le pone una reja. O sea que agarró y le puso una reja alrededor de la pelopincho. Es decir, hay un lugar donde se permiten más cosas, se permiten más libertades. ¿Sí? Acá dicen, claro, la pelopincho la verdad es un acto de justicia, y es verdad. Porque la persona dice, bueno, mira, no tengo lugar para meter atrás, no tengo jardín, no tengo lugar, y tengo que elegir entre eso y que los pibes se caguen de calor y no disfruten de la vida. Y yo elijo que disfruten de la vida. Entonces uno también incluso ve peloteros muchas veces. No sé si lo hablamos con Ariel esto, que ve gente que pone el pelotero en el cumpleaños, pone el pelotero en el jardín. Todos esos actos también que son de justicia, también para mí son como actos de amor. Y como dice Leo Torresi en su página, uno puede romper esa idea de la autoobservación sobre el conurbano, que es el conurbano violento que todo el tiempo quieren. Que hay violencia en el conurbano, nadie lo niega, que hay afanos, nadie lo niega, pero no es lo único que hay, ¿no? Hay algo más que eso, hay mucho más que eso. Yo me acuerdo una vez cuando hacíamos, con Diego hicimos Jesús de la Ferrería y nombré al doctor Gret, que es un amigo mío, con el que hoy fui a Banfield, es médico, y era subsecretario de Salud de La Matanza. Y entonces lo nombro en un sketch, pongo, doctor Gret, que se va, no sé, había que resucitar Jesús iba a resucitar a un Rolinga, y el Rolinga le pedía 5 minutos más, déjame 5 minutos más. ¿Sí? Entonces dijo, después, bueno, te dejo acá, después viene el doctor Gret. Lo nombré, no lo nombraba al pasar, como un chiste. Y al otro día él pasa a un hospital, no sé a qué, y de pronto lo saluda un enfermero, le dice, doctor, anoche lo nombraron en el programa. Y ¿te gusta Jesús de la Ferrer? Por supuesto, me dice, al fin nos nombran sin que hayan matado a alguien. Es decir, siempre la Ferrer era un lugar donde mataban gente, nada más. Eso es el conurbano, un lugar donde matan gente. Y matan gente y generalmente clasificándola, calificándola o nombrándola a partir de su lugar en el aparato productivo. Es decir, mataron la muerte del ingeniero, mataron a un farmacéutico. ¿Viste? Nunca ponen, mataron a un tipo, simplemente mataron a un obrero, mataron a un bibliotecario, a un semiólogo, la muerte del semiólogo. Entonces, esos lugares que siempre ocurren desde la mirada que tiene la capital federal, la vista, finalmente muchas veces es adoptada por el propio conurbano. El propio conurbano empieza a mirarse como lo cuentan, y empieza ahí también ese relato o esa narrativa donde se supone que el conurbano es más pistola porque es más picante. Y la gente empieza a sentirse que es más brava porque es de conurbano. Y hoy mi sobrina, con la que fui a hacer todo un trámite ahí a la escribanía, me contaba que durante muchos años su amiga de la facultad decía, soy de Banfield, todo el tiempo que soy del conurbano, soy del conurbo, y soy del conurbo, y soy del conurbo, qué sé yo. Y el día que fue a la casa, una casa tremenda, con pileta, media manzana ahí en Banfield, decía, bueno, ¿por qué suponés que la idea de ser el conurbano, pero tener más guita, sos una burguesa el conurbano? Sin embargo, el hecho y las características de ser el conurbano supuestamente la hacían más pistola y más interesante. Y ahí aparece esta idea de
conurbano, el tipo del conurbano que se siente superior al de la capital federal por alguna razón. Siempre en alguna manera, en algún momento, el tipo del conurbano pela una cierta superioridad, como si el hecho de haber vivido en el conurbano le da más una especie de ser un marín de la vida. Se ha entrenado en el conurbano y eso lo hace un tipo apto, como cuando los chicos, los jugadores de fútbol, se habla de que se entrenaron, que son de potrero. Entonces son mejores porque son de potrero, ¿no? Entonces las personas del conurbano son mejores porque son del conurbano, son más aptas para la vida, están acostumbrados a quedarse sin bondi a las 3 de la mañana, a caminar por el medio de la calle. Y dice, es así sin lugar a duda, dice Gerardo Corfín, que sí, evidentemente se siente superior por ser del conurbano. ¿Entendés? Ahora, entonces vamos a suponer, en el cuento hay un peronista del conurbano que discute con otros de la capital que se siente superior. ¿El comunista del conurbano se siente superior a otros comunistas? Es una pregunta que hago. Digo, ya que acá hay varios. El Yo judío creo del que, conurbano. ojo, el comunista, El judío de conurbano, ¿se siente superior al judío de Belgrano? sí, sí. Sí, ¿qué es más judío? ¿Un judío mejor entrenado? ¿Qué es? El comunista del conurbano es claramente superior. Son todos comunistas, dice, claro, bueno, y todo el conurbano encima, ¿no? Hay que ver qué pasa con los judíos de La Matanza y el judío comunista de La Matanza, si es superior a todos, ¿no? Pero digo, ¿alguna vez sintieron en una reunión de la Fede que diciendo, acá somos de la nube, y buena onda con lo de Villa Lynch, pero con lo de... ¿No? ¿Había algo de eso? ¿Corsín? Yo, ¿cuál de los dos? No, yo lo que sí pienso es que a veces esa especie de superioridad o de cercanía a lo popular o al pueblo es conferida también a los que venimos del conurbano. Cuando yo cursaba en Puan, en Filo, y militaba ahí, me decían, vos, bueno, vos venís de Lanús, sos el más peronista de los comunistas. Era como una especie de, entonces ahí era como una sinonimia entre peronismo y conurbano. Entonces, bueno, vos sos el más, no me preguntaron qué pienso del peronismo, qué pienso del peronismo, pero sí era el más peronista de los comunistas, ¿no? A veces se confiere a la inversa eso. Sí, porque mira, una vez con Gaby Royman íbamos a estudiar con Felisa Jenik al teatro en el centro. Entonces, claro, visto desde el punto de vista del conurbano, nosotros éramos dos putos que se habían ido a estudiar teatro al centro, visto desde Herley. Esa era la mirada de Herley. ¿Sí? Ahora, la mirada de la gente de teatro con los chicos del conurbano era totalmente candorosa. Era totalmente... ay, los chicos del conurbano, éramos como objetos pintorescos, teníamos derecho a hacer otras cosas que eran poder comernos las heces, ¿Te acordás que ser una más, te dijo, más... ¿te acordás que una te dijo, cortá vos el salamín que sabés? Bueno, eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Claro, no me acuerdo, pero es como si dijeran, chupá la naranja por mí porque yo si no tengo cuchillo no la puedo comer. En cambio vos sos del conurbano, pero no sabía lo del salamín, eso no me acordaba. Qué triste. De la que terminó ruralista, esa mina. No me acuerdo después cuál era, pero es muy... nosotros el otro día hablábamos con Edgardo también, entonces hablábamos, viste, el moiserío de Villa Lynch, y entonces decía, bueno, son como las características especiales, ¿no? Le da un color, porque es como un comunista hecho con materiales del lugar, ¿no? Digamos, algo tenés de Lanús, o algo tenés de... Pará un cachito. Dame 2 segundos. Esperen un momento, necesito hacer un corte de 2 segundos. Armen preguntas mientras. Bueno, sí, está abierto el micrófono, para preguntas, para intervenciones, anécdotas, lo que quieran contar.
A ver, ¿están tímidos, tímidas? A mí un compañero de un kinder de Capital me preguntó si había que llamar larga distancia para llamar a la... Ahí está. Nora, ahí hay un tema. ¿Cómo? Ahí hay un tema, la relación del Pérez de Lanús con las otras instituciones del ICUF. Claro, pero nos veían como si viniéramos del no sé de dónde. Y estamos a 10 minutos de Capital, si te pones a pensar. Y preguntaban si había que llamar con el fijo a larga distancia. Bueno, pero eso es como la fantasía, forma parte de esto Sí. que decíamos antes, que decía Leo Torresi con respecto a esta mirada del conurbano violento, ¿no? Ese territorio, ¿viste? Vas al conurbano. Y es verdad, hay desconocimiento, porque todo el conocimiento es de nosotros hacia el centro. Nosotros, yo pensaba, ¿cuántas veces fui a Montechingolo? Y vos generalmente conocés tu barrio y de tu barrio hacia la capital, no hacia atrás. No tenés motivo mucho por ir para atrás. Bueno, me puse a estudiar en la Facultad de Loma de Zamora. Anda la concha de tu hermana, vas hasta la Loma del Pedo, hay campo, no sabes qué es, Avenida Juan 23, Camino Negro, la gente no entiende, ¿de qué hablan? Nombres extraños, La Roque, el Cuervo, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué son esas cosas que van? ¿Entendés? Son nombres que no son familiares. Encima, en Lanús, ustedes saben que me enteraba por Daniel Míguez, que trabajo en el programa de Radio Nacional, que la mayoría de las calles tienen que ver con una actitud de, de genuflexión total hacia Mitre, y le puso nombres que tienen que ver con el Manco Paz. Margarita Güell es la esposa del Manco Paz, el sitio de Montevideo, Ituzaingó, todos los lugares donde estuvo, Las Piedras, son todas batallas donde estuvo el Manco Paz. Entonces, también tienen nombres extraños y nadie se ubica. Sin embargo, cuando uno trata de conectar con otras zonas de Lanús que están muy cerca, se da cuenta que conoce más la capital que, no sé, Caraza, o Villa Jardín, o Montechingolo, o Valentín Alsina. O sea, como la misma Lanús está como muy aislada entre sí. O sea, la gente de Chingolo y la de Escalada, no sé, un tipo de Chingolo por ahí nunca se cruzó. Nunca tuvo necesidad de ir a Escalada, que a ir a ver a un equipo de fútbol, a visitar a un amigo, sino va de Chingolo al centro. La gente de Valentín Alsina debe tener más relación con Pompeya, que estoy seguro que con Remedio de Escalada, ¿no? Entonces, o el mismo Lomas de Zamora, digamos, ¿cuántas oportunidades hay de pasar por la Facultad de Lomas, salvo que vayas a la Facultad de Lomas? ¿Qué otro motivo hay para circular por eso? Entonces, todo eso que va siguiendo las vías del ferrocarril, de alguna manera, marcan también nuestra mirada, marcan que vamos a mirar siempre hacia el centro. Y es lo que decíamos con Gaby. Nosotros mismos podemos tener una mirada pedorra de lo que es el conurbano. Es decir, entre ir a estudiar teatro con alguien de Lanús y ir a estudiar teatro con alguien que está en el centro, en el Teatro Pairó, con la tradición del Teatro Pairó, y pasa a ir ahí. Automáticamente supones que un tipo que es profesor de teatro en Lanús o en Lomas es de una categoría menor a alguien que está en el centro. No entendemos por qué. Es lo mismo que ocurre con la vacuna rusa y la vacuna china. Nosotros felices acá de darnos la Sputnik, pero la gente le tiene desconfianza a la vacuna rusa. ¿Por qué? Porque vio películas, porque vio a Rocky,
y vio películas yanquis y la vacuna china, ¿y qué conocemos de los chinos? O sea, Confucio por un lado y la sabiduría china, pero después el supermercado chino. No tenemos mucha relación con cosas en el medio. Y la relación de los artículos chinos para nosotros es algo berreta, es algo que se rompe, es algo barato. Entonces, cuando hablan de una vacuna china, pues también pensás, dice, uy, esto a la noche apagan la heladera y la dejan ahí. ¿Qué sé yo? Tenemos, digamos, esa carga de valoración que tenemos sobre marcas, es lo que en determinado momento nos va guiando por la vida. No había manera de suponer. Hoy pasé por Banfield, pasé por el centro helénico de no sé qué, unos griegos que hicieron un pedazo de Partenón en la calle Azopardo, entre la vía y un delirio. Es como que hicieron un Partenón los tipos ahí, ¿no? Como que hicieron. Y es decir, todas las colectividades, todas vinieron a hacer su maqueta de Europa acá, ¿no? O sea, si vas a la Avenida Alvear y es un simulador de París. Y si vas a la Avenida de Mayo, es un simulador de, de Madrid. Y los tanos se hacían los teatritos italianos. ¿Viste? Y cada uno, ¿viste? Los boliches, los restaurantes peruanos los pintan como si fueran Perú. Todo el mundo trata de reproducir su propio lugar. Entonces, en el conurbano, lo que veíamos hoy, cuando íbamos con Gustavo, y veíamos decir, ¿cómo puede ser que pasamos por 2 casas inglesas, otra casa francesa, un estilo colonial, y dimos la vuelta y dijimos, no, boludo, hay un Partenón, ¿entendés? Todo en 200 metros, viniendo de la estación por el costado, de cuando veníamos de la escribanía de los comunistas. Eso precisamente es lo que yo digo que finalmente uno termina yendo a buscar al centro, porque siento que el conurbano que vivimos nosotros fue como un Big Bang donde había todas cosas que venían de esa explosión que es la capital federal, ¿no? Todo eso venía de ahí. Y lo que no se pudo acomodar en la capital se acomodó en el conurbano. Y todo termina finalmente haciendo el mismo camino que el coronavirus, ¿no? Viene de Europa, llega a la capital, y de la capital está un rato en la capital, y después empieza a ir por el conurbano, y se fue, y así se fue yendo a todos lados, ¿no? Se fue expandiendo como la cultura y como el ferrocarril. Y en el fondo lo que ves son todos pedazos como desgranados, que no, difíciles de conectar entre sí. De ahí esa contradicción, esa cosa donde la legitimación la seguimos buscando en el centro, donde sentimos que podés ir a la Facultad de Lomas, pero no sé por qué parece que la UBA sigue siendo mejor. ¿Entendés? Que no es lo mismo un antropólogo de Lomas que un antropólogo de la UBA. Y creo que lo tenemos todo internalizado eso, ¿viste? Lo tenemos como metabolizado. Nosotros mismos no terminamos de confiar. Sentimos que una universidad del conurbano es como ¿viste? Es como la Manaos de la UBA, ¿no? Entonces, siempre hay algo ahí de segunda. Es como un acto de justicia. Y sin embargo, yo fui a la universidad. ¿Alguien fue a la Universidad de La Matanza alguna vez? ¿Nadie fue? Es tremenda, es enorme, es hermosa, es gigantesca, tiene un comedor, los pibes son felices, hay piletas. Parece lo que le dije yo al tipo de la universidad. Digo, no parece del conurbano. O sea, es tremendo lo que le dije, pero digo, te voy a decir algo tremendo, no parece del conurbano. Digo, ¿por qué? Porque tiene canal de televisión, tiene eso, tiene equipamientos médicos superiores a la UBA, tiene una guardia robotizada, un simulador de guardia, ¿sí? O sea, tiene un montón de cosas que no tiene la UBA. Y sin embargo, hasta Cristina en un momento dijo, la Universidad de La Matanza, ¿viste? ¿Por qué? Porque toda la palabra conurbano nos termina degradando todo con lo que vivimos. Es como que ni nosotros nos podemos creer que pueden salir cosas buenas de donde estamos. Por eso porque en toda la vida, por lo menos mi generación,
todo lo bueno lo teníamos que ir a buscar al centro. ¿Sí? Era como el polo, como lo natural era lo legítimo, no lo legítimo, aquel que quería progresar tenía que irse al conurbano. Esa era como la idea, ¿no? Como del resto del país venir a Buenos Aires y después de Buenos Aires ir hacia Europa, ¿no? Entonces, ¿qué sentía muchas veces la gente que me acuerdo que hablábamos con Gaby, la UNLA está en escalada, dice uno ahí reivindicando que no está en la luz, sino que está en escalada. Lo que muchas veces hablábamos es que hay un momento que uno no es ni del conurbano ni del centro. Al final eso es como una especie de cosa en tránsito que está dando vuelta, ¿viste? No sos de ninguno de los dos lugares. Es eso. Bueno, hablemos un poco, que nos preguntamos algo. Acá se armó un debate en el chat. Acá Pauli puso: en Lomas a las calles del otro lado de la vía no le conocemos los nombres. Se llaman Gorriti del otro lado, Loria del otro lado, etc. Ana María dice: ¿por qué el conurbano es el oeste y el sur de la capital? ¿Olivos no es conurbano? Bueno, le contestan que no, ¿no? Olivos no es conurbano. Ahora, si los lugares nos permiten pensar personas diferentes, ¿no crees que son muchas las diferencias entre el sur y el oeste? Por ahí, distintos momentos del Big Bang. Bueno, se armó un debate con respecto al Sí, sinceramente siento que es un tema de proporciones. Si uno va a San Isidro, hay lugares de mierda en San Isidro, y hay villas y hay casas pobres, pero el San Isidro, lo principal son la gente de guita, entonces no parece el conurbano. Se supone que no. Sin embargo, es conurbano, técnicamente es conurbano. De hecho, Adrogué es parecido ¿no? a San Isidro, y es el conurbano. No tiene el prestigio de San Isidro, pero es un lugar con casonas hermosas, y vivió Borges un cacho ahí, y hay plata y calles empedradas. El barrio inglés de Temperley es hermoso, pero parece que lo hermoso no es del conurbano. Entonces, como dicen acá, zona norte, cuando dicen zona norte, ¿no? Porque siempre la palabra norte es como el norte de Italia, la palabra norte tiene más prestigio que la palabra sur, ¿no? Entonces, uno supone que no hay conurbano, pero obviamente que sí, que lo hay. Simplemente que uno denomina conurbano parece que sea de Munro en sentido de las agujas del reloj hacia el otro lado, cubriendo Lomas, Almirante Brown, Echeverría, Berazategui. Eso es conurba. Y el otro es zona norte. Pero sin embargo, Pedro dice San Martín, que es para... No, y San Martín es conurbano, es como una especie de Avellaneda del otro lado y sin río. Es igual, nada más. De ahí vinieron también... ¿se acuerdan ustedes? ¿Vieron la foto alguna vez de las patas en la fuente? Torresi, ¿las viste vos? ¿Te acordás? Vos, Paula, las patas en la fuente, hay dos chabones que están de espalda y son de San Martín, o sea, no son de Avellaneda, ni son de Berisso y Ensenada, que son también las dos, los obreros que venían de Berisso y Ensenada, ¿no? ¿Y por qué tenían más épica eso? Porque tenían que cruzar el riachuelo. En cambio, los de San Martín nunca tuvieron épica, porque tuvieron que cruzar la General Paz, no había inconveniente. Y los demás, los tipos vinieron en tren, no vinieron caminando ni nada. Entonces, obviamente que hay como lugares que tienen como una carga más densa de conurbanés, ¿no? Si viste las fábricas de Avellaneda, nadie piensa en el 17 de octubre si vino gente de Esteban Echeverría o de Canning. Siempre decís lo mismo, bueno, Avellaneda, los talleres, ahí viene la parte de la romantización, ¿no? Y de hecho, ¿dónde se termina eso? Y que Grindetti es intendente de Lanús. O sea, que hay que preguntarle a un montón de gente si en realidad quiere ser de conurbano. A mí me parece que toda la gente de Lanús le encantó que venga un tipo que estaba en la capital, estoy seguro. Y que en realidad lo que quería es que Lanús se parezca a la capital, no que sea el conurbano. No, acá el orgullo conurba. La gente dice, ¿qué orgullo conurba? Yo quiero ir al Café Martínez. Yo quiero tener los conitos esos, así, para que giren los autos y que haya luminarias. Y entonces,
me parece que hay conurbanos, como dicen acá, como conurbanos culturales, donde se superponen diferentes patrias, ¿no? Entonces, viste, así como ustedes dirán, che, el Pérez de Lanús, ¿dónde tiene un equivalente? Y tiene uno en Villa Lynch, bien parecido también, qué sé yo, medio fabril, se vino abajo, después tuvo que, por ahí Heller puso unos mangos, qué sé yo, salimos adelante. Pero en realidad, cuando vos te pones a mirar, y un rockero de Lanús se parece a un rockero de La Matanza y a un rockero de Salta y a un rockero uruguayo. Y vos vas a comprar las cosas a la roquería de Lanús, que está en una galería, como el otro va a comprar las cosas a la roquería, y cada uno tiene una avenida. Una vez lo hablábamos con Paula, ¿viste? En Lomas, en todos lados se empiezan a hacer las avenidas, las calles donde compran, las calles de las marcas, que creo en Lanús es Ituzaingó, ¿no? O sea, donde están las marcas un poco más chetas, es Ituzaingó, y la calle donde compran los pobres. Y eso también pasó en Lomas. O sea, la Prida quedó para que compren los pobres y después los chetos compran en otro lado. Y lo mismo con las lomitas y todo eso que siempre comentamos. Es decir, que somos consumo también, somos lo que vamos consumiendo, somos todo lo que vamos, lo que, y lo que no encontramos ahí, como nos pasó a nosotros con Gaby, que fuimos a estudiar teatro al centro, lo tenemos que ir a buscar a otro lado. Y se supone que ese es el progreso de la persona, ¿no? El tipo que se va a otro lado. Cuando en realidad creo que lo más interesante en los últimos años es que no se tiene que ir a estudiar a otro lado, que puede estudiar cerca de su casa, ¿no? No sé, me fui a la mierda. Había un debate de que, hola Pedro, los que vivimos en Ituzaingó sabemos, uno de Ituzaingó, pero no sé qué dijo, no llegué a leer. Dice, sabemos que somos el patio trasero de Castelar. Claro, bueno, hay algo de eso también. Siempre hay algo de eso. Yo, por ejemplo, el término cheto de Lanús no lo escuché. Hay cheto de Avellaneda, lo hablamos con Gaby Royman y Liliana una vez. Hay cheto de Avellaneda, hasta hay cheto de Quilmes. Pero cheto de Lanús no hay. Cheto de Lomas hay. Cheto de Lanús no hay manera. No hay Lanús no tiene parte cheta. En Lanús no hay cheto, dice. Así, Ignacio Tavares. El ecosistema, el clima no dio para que se formen chetos en Lanús. No hubo manera. En cambio, hay cheto de Almirante Brown y hay cheto de Echeverría y hay cheto de Temperley. Y hay cheto de No había escuela nacional en Lanús. ¿Será por eso que no se formaron chetos? Me parece que los nacionales juntan a los chetos. El Piedrabuena, perdón, el Piedrabuena. Pero eso no es un colegio, eso no es un colegio nacional. El Piedrabuena es el mejor colegio nacional, Gaby. El Piedrabuena era nacional. Pero nocturno. No era normal. Era nocturno, no era normal. No. Perdón, las nacionales, las normales. Las normales hacen a los chetos. De ahí salió Iglesias. El diputado Iglesias. Claro. Bueno, hay un aporte de Marcos acá. En Lanús hay chetos mentales, ¿no? Que era un poco lo aspiracional que mencionaba Pedro. Y fachos. Claro, pero fachos hay en todos lados. Y la misma, el facho se va formando también a partir del peligro, digamos, ¿no? Una vez cuando fue la campaña para Scioli, mirá vos, yo me puse a hablar con un tipo y me dice, yo no lo puedo votar a Scioli porque, esto lo conté una vez ahí en las charlas de política, ¿por qué? Porque me afanaron 5 veces, me dijo el tipo, yo no puedo votar a Scioli. Y yo decía, y el tipo no se había convertido en un fascista, pero un tipo que lo afanan 5 veces es muy probable que se convierta en fascista, porque el fascismo aparece donde el Estado no terminó de cuidar las cosas, ¿viste? Mira, la escuela, el cheto de escuela técnica no termina de coronar, no alcanza para hacer masa crítica. Hay cheto de escuela técnica, pero no alcanza para hacer masa crítica. Tiene razón Gaby, el cheto se forma en el nacional, ni siquiera en el comercial, ¿sí? Pero
Y después están estas características que vos decís con respecto al que decíamos con respecto al facho, y es verdad, digamos, todo el gringo los gringos de conurbano, hijo de gallego, hijo de polaco, hijos de italianos, hijos de rusos, fueron viendo también cómo las diferentes capas inmigratorias de los últimos 20 años le empezaban a rodear de Latinoamérica la manzana, ¿viste? Entonces ya no sentía que eran hijos de Europa, ya diciendo, che, pará, loco, esto se está llenando, ya no es lo mismo, como me dijo uno en Herli, hay gente que no es de Herli, me dijo uno en Herli. Pasa que, ¿entendés? Hay gente que no es de Herli. Yo no entiendo, si viven acá son de Herli. Me dice, vos sabés lo que te quiero decir, me dijo. ¿No? O sea, empezaron, claro, es como, bueno, por lo menos tenía la tolerancia, digamos, de poder ser todavía, estar cuidándose del lenguaje, ¿no? De lo que estaba expresando, pero empiezan a sentir eso, entonces empieza ahí lo que hoy decíamos cuando pasamos por Villa Industriales, ¿no? De pronto decía, conviven fuertemente una cultura inmigratoria, gente que todavía tiene acento italiano, que es increíble porque hablan entre ellos, entonces no terminan de gente que vino en los 50 y fines de los 50, o principios de los 60, que todavía caían tanos acá, y entonces, claro, hablan entre ellos y nadie hace, y hablan entre ellos, entonces no se comunican con otra gente, y entonces empiezan a sentir que hay otras costumbres, ¿viste? Escuchan regatón, cumbia, ¿viste? Y empieza a sentir que el mundo les está cambiando, y entonces se hace facho, porque tiene miedo que el mundo le cambie. No se va a ir del conurbano, siente que ese lugar en ese lugar estaba antes, y ahí es donde empieza a pelearse y enojarse con la vida, porque el mundo le está cambiando, el mundo no es como antes. Siente que hay otra realidad, y ni mejor ni peor para mí, es otra, simplemente. Y los chicos que estudian en la USAR o en el Modern School, ¿para qué los forman? Bueno, también es eso, es esa pequeña isla en donde vos estás en el conurbano y de pronto estás en un colegio que es una especie de cápsula, entonces vivís entre consumos, vas a un colegio inglés, salís de ahí y te vas a comer, a tomar un helado a determinado lugar y vas a tomar cerveza IPA a determinado lugar, entonces vas saltando como entre lugares de consumo y después te vas a la casa de alguien. Y el medio está en el conurbano y el barrio, que es un problema a transitar, ¿no? El conurbano es un problema entre todos los lugares lindos que tiene adentro, ¿no? Como que va saltando entre esos lugares, ¿viste? Yo, cuando pasé hoy por Banfield, de verdad, veía restaurantes y bares muy lindos, digo, y se ve que denotan que hay mucha vida nocturna en esa parte, ¿no? Ahí cerca de la estación, y digo, bueno, claro, esto es el enclave donde todos van a vivir esa vida que es la legitimada, ¿no? Eso que es parecido a la capital, es eso que queremos ser, ¿sí? Y entonces las identidades después se forman a partir de la fatalidad de entender, como dice el de Ituzaingó, somos el patio de atrás y bueno, sí, nos tocó ser esto, el patio de atrás de Castelar donde están los chetos, ¿viste? Y ahí cada uno va armando su propia digamos, su percepción, ¿no? Se autopercibe de determinada manera, o como ocurre siempre, se percibe de la manera en que lo declara el otro. Como decías vos, Ariel, o como decíamos con Gaby, te dicen, vos sos del conurbano, y ya los demás te pintan más bravo. Y vos por eso es un pelotudo en el conurbano, siempre en el colegio no sabés jugar a la pelota, te sacaban todas las pastillas, pero cuando vos venís como que sos del conurbano, y ya este es del conurbano, debe ser algo especial, como le pasaba a Ariel. Y ese es un tipo que por ahí en el mismo conurbano es de lo más castigable y reprimible, ¿viste? Yo ahí sentí siempre que hay un momento en donde vos, la idea de que sos del conurbano te sirve para especular cierto poder. Hay algo con eso, que es como que hay algo que es distinto. El otro día
contaba una historia de Lennon y su conurbanés. El tipo se pega un palo con el auto, no manejaba mucho porque hay un micrófono abierto que es muy insoportable. A ver, el tipo no manejaba casi, porque era chicato Lennon. Entonces un día sale y quiere manejar él y se va a una zanja. Y Yoko Ono se quiebra el tobillo. Y no la quería dejar sola en la casa, entonces dice, bueno, la llevo al estudio. Y pone una cama en el estudio. O sea, los Beatles tenían que grabar con una japonesa durmiendo en un colchón en el estudio. ¿De acuerdo? Y entonces todos se ponen un poco bravos. Dicen, no, mira, John, la verdad no da, qué sé yo. Y el tipo entonces empezó a enojarse y alguien, Geoff Emerick, describe como que cuando el tipo se enojaba aparecía toda una especie de actitud de pibe de Liverpool, del conurbano de Liverpool, de Bulton, de donde era él, y eso lo hacía temible. Era como que aparecía el monstruo ya no era el tipo, el tipo educado, ya sofisticado, millonario, sino que aparecía como una bestia conurbana, una bestia del pibe de barrio que había sido. Entonces ahí todos se arrugaban. A mí me parece que a veces la gente del conurbano utiliza eso, ¿no? Cierto tono, cierta declaración, cuando en realidad no nos distinguimos mucho de los porteños, vamos a decir la verdad. Eso, un mendocino no va a distinguir un tipo de Lanús de uno de Almagro. O un belga, nadie decir, te mira un belga y dice, claro, sí, este de Remedio de Escalada, no hay duda por el acento que tiene, ¿no? O por la forma de caminar, o por las cosas que dice, evidentemente es natural de Villa Jardín, ¿no? Para nada, somos todos compartimos una cultura, pero de alguna manera nos sentimos como una especie de producto de segunda, ¿no? Siempre sentimos eso con respecto a la capital, como que somos lo que la Argentina es a Europa, nosotros somos a la capital federal. Eso, otra vez como un fractal, en lo cual se vuelven a repetir de nuevo, como fractales se vuelven a repetir los fenómenos. Vas al centro de Lanús y hay una partecita que es elegante, vas al otro lado y está la Lanusita, y de nuevo otra vez se va de todos, según los términos de la capital federal y según los términos de la cultura occidental, se degrada. Es como todo es una gran degradación de Occidente, ¿no? Lo que no puede ser, lo que no llega a ser, ¿no? Más allá de que una pared revocada o no puede ser una decisión. Nosotros lo vemos como lo que no está terminado, lo que quiso ser y no pudo. Y no hay duda que cuando entras en la capital empiezas a ver cierta armonía estética, por lo menos en los lugares, en la mayoría de los lugares, ¿sí? No ves hoy llegué a ver, hoy nos dedicamos con Gustavo a mirar cables. Dije, vamos a verlo. Y había unos momentos de un cablerío importante, íbamos por Banfield, por Banfield, y de pronto había una escuela de danza y se habían esmerado mucho en el frente, ¿viste? Había una mina como en una pose de baile, todo muy lindo, y de pronto había, pero 400 cables que cruzaban así, un rollo, cables que ni siquiera se sabe si todavía se usan, ¿no? Que no sabe si son de telégrafo o qué. Cables y palos de luz, 3 palos de luz juntos. Es decir, y uno no piensa en los cables cuando piensa en el conurbano. Sin embargo, está lleno. Es tremendo la cantidad de cables que hay dando vuelta. ¿Sí? Y eso es porque, viste, como dicen, bueno, hacelo así nomás, pero ¿por qué no lo hacemos por abajo, que es más armónico y bello? No hay tiempo. No hay tiempo. Todo hay que hacerlo, o sea, no hay tiempo. Por eso, ya dice, por algo, la ley también, tantos años de entrar a la capital y ponerse el cinturón. Claro, exactamente. Es decir, esa no la tenía, de que no usabas cinturón de seguridad y te lo ponías en la capital. Y ves, ¿qué pasa? ¿No chocan en el conurbano? ¿O el esternón es más fuerte? No, nosotros en el conurbano
ponemos el pecho al volante, no pasa nada. Cuando chocamos, ¿sabe qué? Rompemos los volantes. Ahora en la capital, ¿no? Ya te están vigilando y ahí te pones no la tenía esa. Pero fíjense, yo tengo un amigo que una vez teníamos que ir, Franquito, napolitano, con un Clio que tiene 3 ruedas nada más. Y entonces una vez teníamos que ir a Tecnópolis. Y digo, bueno, vamos a Tecnópolis, que si no puedo entrar en la capital. Entonces fuimos de Lanús rodeando toda la capital por afuera y llegamos a Tecnópolis y el tipo estaba seguro y dice, bueno, acá no va a pasar nunca nada, puedo ir con el Clio de 3 ruedas, sin luces y sin frenos, pero el tema, pero a la capital no entraba, que tenía un miedo tremendo. Y decía, claro, porque ahí estaba la ley, ¿no? Me encantó eso, la del cinturón no me acordaba. Es como la de los semáforos en amarillo, ¿no? Titilante. ¿Tienen alguna así Algo que...? también como Uy, sí, de una unión. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Puedo, Ari? Sí. por Pedro, favor. ¿no? Gracias. No, que hay algo, mira, te cuento lo que me pasó. El viernes me tuve que operar, ¿viste? Sí. Y estaba con bastante miedo, hasta que de repente escuché una conversación entre el ayudante del cirujano que le decía que estaba por terminar la licenciatura en enfermería, y resulta que me enteré, yo le dije, no, yo trabajo en la UNLA, que hay una licenciatura. Ah, me dijo en Malawi, 29 de septiembre. Yo le dije, sí. Ah, ¿de dónde sos? De Mármol, me dijo. La otra ayudante del cirujano me dijo, yo de Avellaneda. Ah, yo de Lanús. Yo no sé por qué me quedé más tranquilo, que el tipo no le iba a errar a la dosis de, ¿cómo se llama? De calmante, como que iba a tener más atención porque era de Mármol. Yo no sé qué carajo tengo que ver con Mármol. Posiblemente esté más cerca de Villa Crespo que de Mármol. Pero algo ahí psicológico me dejó más tranquilo. Dije, bueno, tenemos algo en común. Estos tipos se van a preocupar porque esto salga bien. ¿Viste? Como algo extraño que no puedo explicar bien de dónde viene, ¿viste? Te encontrás a alguien también de Brazate y te das vacaciones a Jujuy, ponele. ¿Crees que algo ahí como que conecta? Cuando tranquilamente puede ser algo completamente errado. Sin embargo, hay algo ahí que no sé qué opinás o si le encontrás una No, vuelta. a ver, primero pudo haber sucedido que vos dijiste, son gente del conurbano y no de la capital, que podrían darle menos importancia a un ser humano del conurbano y dejarlo morir si en un momento tienen que ir a ver a Víctor Hugo o algo. ¿No? Quizás fue por eso, decía, bueno, son como yo, ¿no? Que si no te dejan morir, dice, ¿qué es? ¿De dónde es? Dice la ficha. Uy, es de Lanús, qué sé yo, bueno, no sé. Vámonos, no importa. Se mueren ahí. En Lanús se mueren. La gente muere en Lanús. ¿Qué nos importa? Uno menos, dice otro, ¿no? Entonces por ahí vos sentiste esa relación. Cuando generalmente debería ocurrir lo contrario. ¿Dónde te operaste? ¿En qué clínica? ¿En dónde era la clínica donde te operaste? Estás silenciado. En el británico se operó. Ah, bien, pero fuiste al británico, ¿no? Si vas a decir, bueno, ¿dónde te vas a operar? Mirá, te vas a operar en la clínica San Filipo de Rafael Calzada. Y dice, seguro en Rafael Calzada hacen esas operaciones. Y era en el británico, digamos, el contexto era otra cosa, ¿viste? Que también es una mezcla el británico. En la sala de espera del británico, mirá que es donde, de nuevo, ¿viste? Los tipos no te dejan nada. Uno ve la foto de San Martín, mirá qué elegantes que son. ¿Lo viste eso, Gerardo? La foto de San Martín y la foto de la reina. En la sala, en el hall del británico, hay un gran retrato de la reina y al lado un retrato de San Martín. ¿Viste? Ah, no me percaté, mirá. No, están en el hall. Pero sí, Sí. a mí me parece que muchas veces es una tranquilidad. El británico está en Barracas, 10 minutos de Avellaneda. Bien, eso también es importante. Pero, por ejemplo, las denominaciones que uno que tiene con respecto al conurbano, cuando está en la aventura de la persona del conurbano, cuando no tiene habitualidad, es ir a la capital como un programa.
¿no? Conocer un subte, ver la calle Corrientes, que son todas las cosas que uno ve por primera vez y que son míticas porque siempre las ha nombrado. Aquellos que hayan viajado a Nueva York, ¿alguien viajó a Nueva York alguna vez? ¿Acá? ¿Nadie? Bueno, no importa. Uno termina trata de ver aquello que alguna vez ha visto en las películas, ¿no? De la misma manera que yo me operé en la vesícula en la clínica Verazategui, donde después le cortaron la pierna. Ah, ¿ves? Ahí está. Los sábados a la mañana mi viejo me llevaba a pasear a la capital. Claro, a mí me llevaba, mi mamá que era de la capital y se fue a vivir a Herning, a mí me llevaba a pasear en subte. Yo fascinadísimo. ¿Sí? Y no sé si fue con Raúl o con el nene Zaffarano o con Gaby Royman, que íbamos a la Galería Jardín en la calle en Florida, ahí conocimos las escaleras mecánicas, y un programón, subíamos y bajábamos por las escaleras mecánicas, lo más pelotudo del mundo. Es decir, también uno va a buscar aquello que le falta, ¿no? Y eso es lo que va a buscar a la capital. Por eso digo que hay un lugar donde siempre queremos acercarnos. Imagínense cuando se representa la Argentina, música de Piazzolla, Buenos Aires. Nadie pone un plano de la avenida Pavón, te ponen un plano de la calle Corrientes, el Obelisco. No somos emblemáticos. El conurbano es un emblema de la cumbia y puede ser un emblema de la violencia, pero nunca puede ser un emblema de algo rescatable, de algo bello. Piensen en postales famosas de Lanús. No hay vistas famosas de Lanús. De Lomas tampoco. No sé el Parque de Lomas, ¿qué opinás vos, Torresi o Paula, si hay algo de eso? Si es emblemático. No tenemos cosas emblemáticas en el conurbano, hay muy pocas. No hay imágenes. El puente Pueyrredón, Ferraresi trató de poner el descamisado como para que haya un emblema o algo, pero no tenemos fotos, no tenemos postales. Ahí está diciendo algo Torresi. Está preguntando. La Municipalidad de Lomas es un edificio funcionalista emblemático. La banco. Ah, sí, no, pero es como una postal, de verdad lo pregunto, no lo tengo tanto. Sí. Por ahí estoy pensando en Sí. Lanús. Y que Después te mando una foto, pero yo la banco como un edificio. No, lo conozco y es muy lindo, y tiene monumentalidad, y tiene el reloj, es verdad. Exacto. Pero quizás 4 relojes, uno de cada lado. Claro, yo lo que más tengo quizás, te podría decir de Avellaneda o Lanús, podría decir que el puente Herli y los 7 puentes, y después el puente Pueyrredón. Después no tengo mucho. La estación de Remedio de Escalada. Sí, la de Lanús es espantosa, ¿viste? No, Lanús no tiene onda para nada, no se perdió, está como hundida en el paisaje. En cambio, los talleres de escalada y el puente de escalada sí tienen onda. Y la estación tiene esa vía que hay que pasar por arriba de la vía, esa. Sí. Y esa es raro, el barrio inglés, el barrio inglés también. El Ferro Club. Acá en Escalada el Ferro Club también. Bueno, ¿viste? Entonces, pero si los empezás a pensar, pueden empezar a aparecer. Sin embargo, ¿viste? Compitiendo contra la capital que tiene Puerto Madero, el Obelisco, Recoleta, el Puerto Madero, el Puente de la Boca, ¿viste? Pero no es porque sean más, simplemente porque están mucho más contadas. Nada más que por eso, ¿viste? ¿No? Tenemos muchas más imágenes nosotros del Puente de la Boca que del Puente de Escalada en la cabeza. ¿Entendés? Dice, Pía dice, Puerto Madero es una garcha. Sí, claro, pero tenemos fotos por todos lados, los grandes edificios. Cuando íbamos a tener un emblema en Avellaneda, fíjense, el edificio, ¿vieron el edificio que está al lado de la estación Avellaneda, al costado? El enorme ese. Sí. La metáfora es que quizás no se termine nunca. O sea, íbamos a tener un pedazo de Miami y quedó sin terminar. Están las carpinterías y año a año se irá llenando de palomas eso, y vaya a saber qué aves se empiezan a criar ahí adentro.
Y eso va a quedar como un emblema de la nada. Eso va a ser un gran bodoque de cemento. ¿Y quién vive ahí? Nadie. Cierra la metáfora simbólica, yo digo, perdón, cierra la metáfora, la paradoja que un gran edificio con miles de departamentos en un territorio de donde salió el actual ministro de Vivienda. Digo, no es la culpa de Ferraresi que no se termine, obvio, ¿no? Pero digo, ahí aparecen esas cosas diciendo, che, vamos a tener un emblema en Avellaneda, un edificio como en Miami. Oh, no lo terminamos. Son como las palmeras que meten en algunos lugares, que meten palmeras en las avenidas y no crecen. Yo hoy pasé por Lanús y había como, hicieron canteros y digo, no va a crecer esto, porque no hay manera, porque están destinados a no crecer, entre el smog y todo, no va a crecer. El Teatro Roma en Avellaneda es muy lindo, es verdad. Soy nuevo en Lanús, ¿qué onda las palmeras? Yo dije lo de las palmeras porque los vi en algunos lugares, pero en Lanús llegó alguien a poner palmeras. Yo sé que hay palmeras en Lanús, pero no sé si en la avenida Pavón. ¿Hay palmeras trasplantadas? No sé, ¿No? no. Ah, bueno, palmeras? bueno, no sé. Bueno, vamos a cerrar con Sí, alguna pregunta Manolo más que se hace. Hay palmeras. Alto Berretines de las Palmeras, en Remedio de Escalada de San Sí, Martín. hay en Ituzaingó, en la calle Ituzaingó hay palmeras, que las decoran ¿Viste? ahora para Navidad. Ah, bueno, es la flora típica de Lanús, que es la palmera, ¿no? Sí. Podrían también soltar lagartos, ¿no? Para que se críen lagartos, ya que se ponen ¿no? Palmeras, ¿no? O monos, coatís. En la plaza de Villabrera también hay palmeras. Bueno, vamos a cerrar, que ya se está haciendo tarde. Le muestro el libro. Hay un anticipo anoten @saboridopeter, ahí en cualquiera de las redes, que es @saboridopeter en Instagram, en Twitter o en Facebook, pueden encontrar como un tráiler del libro. ¿Sí? Se meten ahora ahí, ven y si quieren pueden tener un anticipo del libro. Y ojalá que todos estos temas las volvamos a hablar después de la Sputnik, que llega ahora en estos días, y hagamos esta misma charla que seguramente va a ser muy linda. Hoy cumpleaños Sell Out, que dice que tema es lanucense, no sé, no entendí. ¿Qué es Sell Out? Los Who. Ah, el disco Sell Out de los Who. Sí. Déjame contar algo, Pedro. Sí, por favor, dale, me encantaría. Déjame contar algo que vengo hace unos días pensando, por favor. Porque tus primeras producciones culturales, allá por 1980, era la revista Hemisferio Derecho, ¿te acordás? Sí, claro. Sí, que la escribían con varios chicos de Avellaneda, Cayo. Exactamente. Y en esa época con Andrea Gamarnik y con Laura Vázquez, nosotros en el kinder tratábamos de llevar un montón de cosas. Queríamos vincular al Pérez con un mundo que lo veíamos afuera del Pérez. Y yo me acuerdo que pedí a la comisión directiva permiso para que ustedes se reúnan, la revista Hemisferio Derecho se reúna en el Pérez de Lanús. Y tuvimos una reunión ahí con Simón, con Israel, con Cayo. Vino Cayo Dorico, fue a la reunión, por supuesto hippie como era en ese momento Cayo. Y la comisión directiva dijo que no. Después de conocerlo a Cayo, conocer la propuesta, dijo que no había lugar para ese grupo de gente en el Pérez. Bueno, 40 años después estamos acá. Por suerte la comisión directiva de hoy aprendió, ¿no? a valorizar también lo que tenemos cerca. Porque de alguna manera está cerca, ¿no? Sí. Y creo que eso fue siempre una tensión en el kinder, en el Pérez, cómo nos vinculamos con el afuera, con otros. Porque capaz que valía más ir a una encufiada que articular con el club de barrio.
Y creo que eso es lo que tenemos que aprender un poco de esta historia, ¿no? Que también los que están cerca valían la pena conocerlos, darles espacio, así como el Pérez le dio espacio a muchas otras cosas, ¿no? El otro día recordaron que Mercedes Sosa estuvo en el Pérez su primer concierto, ¿no? Pero lo que no era muy bolche, no tenía lugar, ¿viste? No tenía el certificado exacto de bolche. Y eso también nos alejaba un poco. Bueno, me parece que ahora vienen tiempos de seguir interactuando, de articular, estar todos juntos, que es lo que nos enriquece. Bueno, un beso, es muy linda, Sí. chicos, la charla que organizaron. Bueno, vamos a hacer una jornada de debate de estos temas en marzo, de debate del conurbano, porque hay ganas de hablar del conurbano, ¿viste? De las cosas, hay muchas ganas. Recomiendo leo la página de Leo Torres y los artículos que hace para Conurbania, que yo voy subiendo algunas veces en mi... hoy voy a subir, seguramente, o mañana voy a subir uno nuevo, recomiendo, porque son totalmente desde la búsqueda de cajones para hacer este asado. Hay un montón de cosas que son re conurbanas y re lindas. Y como dejó Gaby recién, sí, vienen tiempos de guarda con hablábamos con Gaby la otra vez, tengamos cuidado con los niveles de singularización. Está bárbaro que cada uno se autoperciba como quiera, nos encanta, pero guarda con no perder la unidad mayor. Necesitamos ser mayoría siempre. Seamos lesbianas, judíos, católicos, del conurbano, hincha de los Beatles o de Mercedes Sosa, jugadores de rugby o lo que sea, necesitamos ser más. Entonces, nada, como lo que dijo Gaby recién, no dejemos de percibir también eso que tenemos cerca. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Y vamos a hacer una gran jornada de debate conurbano. Sí, Muy bien. ¿no? Bueno, muchas gracias, Qué lindo, Pedro. qué lindo. Chau. Tuvimos un problema logístico y no te pudimos acercar los kniches de papa, pero te agradezco. Ya, ahora llegan, ahora van. Si son al timbre, son los niños de Sí, papa. sí, mande a uno. Chau, chicos. Muchas gracias. Suerte, gracias, Pedro. Nada, quiero mucho el Pérez. Gracias a de todos verdad, por lo quiero. participar. Muchísimas gracias a todos y todas por participar y bueno, esperen nuestras futuras convocatorias. Muchas gracias. Gracias, Gaby, nos dejaste pensando. Sí. ¿Podés dejar de grabar, Mari? Sí, ya. Un beso, Susi, Nora. Ya, hola.